Ok, perfecto. Entonces, ahora les voy a explicar cómo van a ser esas sesiones, ¿no? Son dos, básicamente. La primera consiste más que todo en hacer constataciones globales, ¿no? ¿Qué mismo está pasando en la sociedad en varios aspectos y a qué nos lleva eso? Porque estamos obviamente inmersos en un mundo complejo, entrelazado, y lo que puede pasar, y eso es lo que les voy a explicar en este webinar, puede tener un montón de impactos, no solo obviamente en nuestras actividades profesionales, sino también a nivel de nuestras vidas como individuos. Entonces, esa primera sesión va a llevar un montón de constataciones con informaciones bastante negativas. De hecho, si alguien está medio deprimido por la situación actual, les advierto que, claro, les voy a pasar ahora bastante información un poco pesada de la situación en varios ámbitos. Eso me parece fundamental como base para poder diseñar después pistas de trabajo, pistas de mejora para poder enfrentarnos a la situación que viene. De alguna forma, ese webinar que diseñé hace algunos meses lo fue antes de la situación del virus y lastimosamente estuve anticipando más bien esa situación del virus y a lo que nos enfrentamos va a sonar bastante concreto ahora con lo que les voy a explicar. El principio de los valores, digamos, de esa sesión es que yo considero que para llevar a la conciencia tenemos que pasar primero por el conocimiento. O sea, el conocimiento nos lleva a la conciencia de lo que está pasando. Y eso para que podamos cambiar nuestra forma de trabajar y nuestra forma de vivir, de consumir, para enfrentarnos a lo que viene. Entonces, la primera sesión es como una sesión de prevención de riesgos. Es decir, que como cualquier empresa, deberíamos ahora llevar esa cultura de prevención de riesgos. Los riesgos son lo que amenazan nuestro negocio y es importante poder identificarlos para o mitigarlos o al menos prepararse para enfrentarnos a eso. De alguna forma, otra vez, lo que pasa con el virus confirma esa necesidad de prevención de riesgos. Entonces, esa primera sesión va a ser una fase de análisis. En la segunda sesión, que va a ser la próxima semana, ahí les voy a proponer reflexiones sobre cómo mejorar, cómo enfrentarnos a ese tipo de negocio, cómo deberíamos cambiar la forma de ver el turismo a futuro y el rol que podemos tener nosotros como agencias. Es decir, considero que deberíamos pasar de una época de, sin ser pejorativo, pero de vendedores de paquetes turísticos a un rol mucho más activo de cambio de mentalidades, o sea, la mentalidad de nuestros clientes. Entonces voy a hablar bastante de viajes de transformación, aunque es un poco pretencioso, digamos, pero con la idea de que esos futuros viajes deberían tener un impacto en la forma de ver el mundo de nuestros clientes. Yo creo que eso es el rol más interesante, más importante de los agentes de viaje a futuro. A ver, entonces, sigamos. ¿Por qué hacer eso? Primero porque todos compartimos en las redes sociales mucha información sobre lo que está pasando, los daños que hacemos al ambiente, el impacto el calentamiento global, etcétera. Entonces, de nuevo voy a repasar un poco esos conocimientos con alguna información, pero la idea es que tengan una visión global, porque la novedad de alguna forma desde hace algunos años es que muchos científicos han trabajado en una visión sistémica. Y eso lo voy a tomar justamente como ejemplo el caso del coronavirus, porque justamente lo que vemos es que no solo es una pandemia, pero conlleva un montón de consecuencias económicas, financieras, etcétera, en el mundo. Y eso ya no estamos desde ahora como confrontados a simples crisis, sino que, o sea, crisis transitorias o puntuales. Nos enfrentamos desde ahora más bien a crisis estructurales que pueden tener mucho más impactos y eso es lo que vamos a analizar un poquito más ahora, ¿ya? Entonces, ya les comenté un poco esa importancia para mí de pasar por el conocimiento para llegar a un nivel de conciencia
necesario en nuestro ámbito. Ahora, esos temas que voy a presentar son temas complejos, sumamente complejos. Tampoco soy ningún experto en todos esos temas. Entonces, hay unas partes que son controversiales y les voy a intentar compartir esas discusiones que hay a nivel científico. También, no hay una cuestión de elección de moral, es decir, ya no es tiempo de culpar al uno o al otro de lo que se ha hecho mal. Todos en nuestra vida tenemos comportamientos o formas de consumir que pueden ser criticables. El tema ahora es tomar conciencia de eso e intentar cambiar esa cuestión, ¿no? El otro aspecto también es importante para mí, no se trata de ninguna paranoia exagerada. Lo que les voy a presentar es en base a datos científicos que consigo de fuentes bastante confiables, por lo general instituciones gubernamentales, internacionales, digamos, donde son reuniones de científicos de alto nivel. Entonces, eso para salir de los fake news o de esas cosas. Y también otro mensaje importante, aunque todo eso parezca un poco negativo, yo estoy convencido de que sí podemos crear un futuro, pero mucho más obviamente acogedor. Pero eso va a necesitar un cambio de mentalidad y pasar de una cultura de individualismo al colectivo. Eso es una de las respuestas importantes y lo pongo desde ahora porque atraviesa de alguna forma todo el webinar. Para mí, a lo que nos enfrentamos va a necesitar cambiar nuestra forma de cómo confiamos en los demás y cómo trabajamos juntos. Listo, entonces voy a empezar con el primer aspecto. Bueno, muchos ya han escuchado eso, obviamente, el tema de la biodiversidad terrestre. Estamos destruyendo a una velocidad bastante importante toda la biodiversidad terrestre. He puesto aquí unas cifras, ¿no? Que pueden ser bien llamativas. Entonces, casi la mayoría de las diapositivas que les voy a presentar se presentan de esta forma, ¿no? Algunos indicadores que son así cifras importantes, algunas causas probables que nos llevaron a eso y también algunos casos concretos. Aquí, por ejemplo, he puesto, no sé si ven, me imagino que todos ven esta imagen, eso me impactó bastante porque vemos que aquí en China, en una provincia que se llama Sichuan, tuvieron que mandar a esa gente a polinizar los manzaneros porque desaparecieron por completo las abejas. Eso da una imagen un poco de lo que nos espera si seguimos destruyendo la naturaleza, ¿no? De esta forma. También, si ven otras cifras como la primera, cerca del 80% de los insectos con alas han desaparecido en Europa en los últimos 30 años. No tengo cifras similares. Insecticidas, reducción de los espacios naturales, No, tráfico. a ver, no tengo concretos. En China, en a ver, alguien Sichuan, está los leyendo humanos la polinizan en diapositiva. sus manzaneros en A lugar de ver, las abejas. no tengo cifras similares en América Latina, pero podemos pensar que nos enfrentamos casi a lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que de niño, cuando me iba de vacaciones del norte de Francia al sur, teníamos que parar el vehículo regularmente para poder limpiar el parabrisas por la cantidad de insectos estrellados. Eso ya no pasa ahora. Y de hecho, la referencia que yo tengo en mi infancia no es la misma que pueden tener ahora los jóvenes, porque ellos, su referencia de chicos es ya un entorno bastante degradado. Entonces, de alguna forma, no nos damos cuenta de la velocidad a la cual estamos destruyendo ese entorno. Pero más que todo, la cuestión es que no es solo lindos insectos o animales. El tema es que nosotros somos inmersos y parte de esa naturaleza. Y eso es algo que perdimos de vista desde hace tiempo por esa cultura de desconexión con la naturaleza. Es importante que recuperemos esa visión, por lo que nuestra vida depende muchísimo de ese entorno, es lo que nos alimenta.
el día que desaparecen las abejas u otros insectos de polinizadores, tendremos problemas bastante graves. Todo lo que les cuento es una visión global, ¿no es cierto?, de esa situación. Y pueden hacer una primera conexión, claro, con el mundo del turismo. Después ya lo haremos más en detalle. Si sigo con ese tema, la biodiversidad marina es lo mismo, ya está casi peor en el sentido de que no lo vemos, no es tan evidente, no es tan tangible. De hecho, en la fotografía que pueden ver, es una fotografía que fue tomado en un barco chino por Galápagos, un barco que fue parado por la Marina ecuatoriana, pero es uno de 100 barcos ilegales que están pescando alrededor de la zona de Galápagos. Como pueden ver en la imagen, son un montón de tiburones despedazados por las alas, por un montón de cosas. Pero cuando esos barcos legales o ilegales pescan ahí, lo que hacen es que arrastran con toda la vida marina, sin distinción, de forma totalmente indiscriminada, y acaban con peces pequeños, acaban con los corales, con un montón de cosas. Entonces, como pueden ver las cifras arriba, igual, de esa diapositiva, estamos acabando con los recursos que podemos explotar comercialmente, pero también con el resto de la diversidad marina, y especialmente con los corales. Lo que hay que entender es que nosotros dependemos muchísimo de los océanos por el tema del oxígeno. Los océanos producen más oxígeno incluso que los sistemas terrestres. Si nosotros destruimos igual esa biodiversidad marina, impactamos en un montón de gente que vive cerca del mar. ¿A qué se debe todo eso? No solo la sobrepesca, ¿no? O la pesca indiscriminada, como lo hablé, pero también, claro, la cuestión del calentamiento global. Todo está interconectado. El calentamiento global hace que los mares obviamente se calienten, y eso provoca que la comida para esos peces disminuya en muchas partes, y posiblemente hay otros efectos mucho más complejos de cambio de sentido de las corrientes marítimas. Además, hay una cuestión de acidificación también de los océanos. Eso se debe principalmente al hecho de que botemos ahí un montón de productos químicos, en mayoría debido a las prácticas agroquímicas, ¿no? Es decir, que cuando un campesino utiliza productos químicos en su campo, termina en los ríos, y los ríos botan eso al final en los océanos. De alguna forma es lo que está pasando no sé si aquí hay gente de México, pero ¿cómo se llaman? Sargazas, creo. Esas algas apestosas que llegan en ciertas partes de México o de América Central, proliferan por el tema de los agroquímicos que llegan desde, por ejemplo, el río Amazonas, suben hasta el Caribe y terminan por las costas, y eso permite el desarrollo de esas algas. Bueno, entonces son un montón de mecanismos que hacen que estamos desequilibrando la vida marina, ¿no? Globalmente, también otro aspecto, perdón, les había preparado que estoy topando temas un poco, digamos, negativos, pero como diría, lastimosamente los números científicos no son ni pesimistas ni optimistas, son cifras nomás. Entonces, es importante que no lo veamos de esta forma, ¿no? En el tema de la contaminación, podría hablar de un montón de cosas, pero lo que me pareció interesante ahí es que tienen que ver globalmente que está lloviendo plástico en cualquier parte del mundo del planeta. Eso es un dato interesante, fue analizado por un montón de científicos. Hoy en día no hay ni un espacio en la Tierra donde no caiga plástico. Hemos contaminado tanto el planeta de que cualquier agua que tomen ustedes contiene partículas de plástico. Incluso, obviamente, en el agua embotellada, hasta peor, incluso porque los contenedores botan partículas de plástico, además de que venga de las lluvias, ¿no? Si pueden ver acá,
las cifras son bastante altas cuanto a eso. Hablo del agua, que es un recurso fundamental, obviamente, para nuestra vida y la vida de la mayoría de todos los animales, pero es igual en el caso del aire, aunque vemos que con el coronavirus se está mejorando de alguna forma, pero claro, el aire está sumamente contaminado en muchas partes del mundo y eso se relaciona bastante con casos de asma infantil o muerte de personas. Hay una correlación bastante bien demostrada hoy. Sí, sigo con la contaminación. Aquí son otros aspectos de la contaminación. Uh, Les hablé del plástico. Claro, el plástico se ve en muchas partes como partículas, pero también por las prácticas y prácticas que tenemos igual en el mundo del turismo. Botamos bolsas de plástico. Utilizo tanto plástico que, como pueden ver en esa imagen, es una imagen que fue tomada en Iquitos, Perú, de niños que están nadando en el río Amazonas ahí, entre los desechos que botan de la ciudad. A eso nos enfrentamos cada vez más. Entonces, ese plástico no solo no lo reciclamos, que podría ser necesario, como les voy a explicar más tarde, pero se encuentra botado en el océano y hasta sabemos que hay continentes completos en el océano hechos de bolsas de plástico. Pero también contaminamos los suelos agrícolas. Claro, aquí tengo dos cifras, ¿no? Porque son cosas que fueron medidas y me parece igual bastante impactante. El 82% de los suelos agrícolas franceses dependen de fósforo de origen antrópico. ¿Qué significa? Que básicamente la agricultura francesa necesita drogas para poder producir su comida. Si no, los suelos no pueden producir por sí mismos. La cantidad de químicos utilizados en esos últimos años es tal que ya es bien difícil recuperar esos suelos. Entonces, tenemos que seguir botando esos químicos para que sigan produciendo. Eso está pasando igual en América Latina. Igual no tengo cifras precisas lastimosamente, pero la práctica de los agroquímicos nos está llevando a una situación bastante crítica en la alimentación. En China, que es un país mucho más grande, tiene todavía bastantes espacios naturales, igual llegamos al casi el 20% de suelos agrícolas contaminados. Eso por el tema de la contaminación general. Ahora, cambio climático. Cambio climático, ya todos escuchamos esas cifras, ¿no? Estamos llegando a un aumento de la temperatura promedio del planeta casi de 1 grado, y eso en tiempo bastante corto. Pero también eso, claro, provoca por el calentamiento la subida del nivel del mar. Lo que hay que entender es que yo creo que más del 75% de la gente vive a menos de 100 metros de altura. Es decir, que eso va a tener un impacto cada vez más grande en esa gente que vive cerca del mar. Ahora, esa cifra, ¿no? Ese 0.86 grados es un valor promedio en el planeta. Es decir, que, claro, va a tener un impacto diferente según la región del planeta. Puede ser un aumento de 3 grados en ciertas partes, como puede ser incluso una baja en otras partes, como pasa en ciertas regiones de Estados Unidos, lo que quizás hace decir al señor Trump de que no existe ese calentamiento global, ¿no? Eso básicamente está igual bastante comprobado. Se debe a dos cosas posibles, ¿no? Y ahí sí, hay una cierta polémica en ese sentido. Algunos científicos todavía pretenden que son ciclos naturales del planeta, que igual puede ser, obviamente, y que al final el impacto humano no sería tanto como lo pensamos. Otros piensan que hay una relación muy fuerte entre las emisiones de gases con efecto invernadero provocado obviamente por nuestra actividad industrial y un montón de cosas, transporte, etcétera. Y eso se podía, bueno, que sea
únicamente por las actividades humanas o por los ciclos naturales del planeta, el hecho es que nos vamos a enfrentar a un cambio climático que hoy en día es casi imposible negar. Y hay un montón, les voy a enseñar curvas, existen muchas cosas, pero como pueden ver, por ejemplo, en ese gráfico a la derecha, vemos que en ese grande hay una correlación bastante fuerte entre la emisión de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, en los últimos años frente al resto de ese periodo, ¿no? Que va desde hace más de 800.000 años. A ver, así, un tema importante, unas cifras que les doy para que puedan entender un poquito más esa cuestión es que, en la atmósfera se van a quedar ahí unos 100 años primero. Y segundo, el gas que estamos emitiendo hoy va a tener un efecto, un impacto dentro de los 7 años. Hay una especie de inercia con ese gas. Es importante tener eso en cuenta porque igual si hoy dejamos de emitir gases de efecto invernadero, al menos de CO2, tendremos el resultado a partir de los 7 próximos años. Aquí, no sé si pueden ver todos, es un registro de la temperatura global desde el año 1850 hasta ahora. Y van a ver que efectivamente en los últimos años esto está aumentando de una forma muy rápida. Yo creo que esto es bastante llamativo, ¿no? Vale, una última vez, por el placer. Ok, a ver. Entonces, curvas que vienen a comprobar eso, hay un montón. No les voy a comentar todas, son muchísimas, ¿no? Las que registran no solo el aumento de eventos eh, climáticos con mayor impacto, con costos cada vez más altos, anomalias a nivel de temperaturas, de días demasiado calientes o fríos, etcétera. Existen muchísimas curvas que realmente vienen a explicarnos que el cambio climático es una realidad. Igual en imágenes, varios glaciares, ¿no? Glaciares que están, por ejemplo, aquí en los Andes, en Chile, son glaciares que han desaparecido por completo, y eso es lo que nos espera en los Andes. Es decir, que no solo va a tener un impacto en algún momento por el tema del agua disponible en altura, pero tendremos que igual cambiar nuestro discurso con los turistas. Cuando hablamos de visitar los lindos nevados de los Andes, tendremos que, bueno, hablar de lindas montañas, siguen hermosas, pero lastimosamente en algún futuro que no sabemos cuándo, habrán desaparecido seguramente la mayoría de los glaciares importantes. A ver, ahora, otro tema de los recursos y después vamos a hacer una pausa, ¿no? Si tienen preguntas. Recursos, eso es un tema que me parece sumamente importante porque va a diseñar el que no sé qué. Estamos viviendo en un planeta con sus límites. Claro, entonces, definitivamente me parece lógico, significa que tenemos recursos finitos. Y eso se viene a confrontar a un tema de crecimiento infinito. Vivimos en una sociedad con esa fantasía de crecimiento infinito. Eso es uno de los mitos que atraviesan nuestra sociedad hoy en día. Seguimos pensando que todo podemos seguir creciendo así de forma totalmente infinita. Pero hay límites y ese límite primero viene con el tema del petróleo. No solo el petróleo, de otros, obviamente, así limitados. Funciona con el gas, con el carbón un poquito menos, pero con otros recursos. El tema es que se habla muchísimo del pico de producción de petróleo. Las fechas, bueno,
pueden variar, no tomen en cuenta, no tomen como tan preciso las cifras que pueden ver acá, pero básicamente se considera de que hemos pasado el pico de producción de petróleo. Seguimos de vez en cuando encontrando nuevas fuentes de petróleo, pero al final, en algún momento, se va a acabar. Y eso es importante porque todita nuestra economía depende casi al 82% del petróleo. Entonces va a tener un impacto de alguna forma u otra en algún momento. Claro, con la situación actual me contradice un poco porque el precio del petróleo está bajando, pero no es una cuestión estructural, es temporal por un montón de razones, pero vamos a llegar en algún momento cuando se acaba o se hace muy escaso el petróleo. Como pueden ver en la curva, ahí hay dos cosas. Aquí los la parte roja, digamos, son los descubrimientos de nuevas fuentes de petróleo, ¿no? Uh, Eso, entonces, como podemos ver, definitivamente se está reduciendo cada vez más y más o menos por nuestra época vemos que estamos llegando a reservas que son bastante bajas. Al mismo tiempo, la producción, que corresponde también al consumo de petróleo, está en aumento. Entonces, va a haber, obviamente, un momento cuando las dos curvas se cruzan, ¿no? Y eso significa que estamos consumiendo lo que conocemos como reservas, pero ya no descubrimos mucho más. Entonces, eso implica, obviamente, un montón de cosas como aumento de precios, guerras posibles para poder obtener ese recurso. Uh, no quiero interpretar demasiado rápido lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos, pero podríamos pensar que atrás está algo de política ligado al tema de los recursos, pero bueno. El otro tema también es el tema del agua. El agua potable, que es muy poco en el mundo, es un recurso fundamental. También está en un estado de escasez en muchos países. Recién estuve haciendo una sesión con mis colegas de África del Sur. Me estaban contando cómo ellos vivieron la escasez de agua en 2018 en la ciudad del Cabo y lo dramático que fue y cómo el gobierno tuvo que manejar una situación bien, bien compleja. Eso de alguna forma nos podía esperar en algunos países a futuro por el tema del calentamiento global, como les comenté antes. Para seguir con el tema de los hidrocarburos, hay una noción que es importante. ¡Claro! Hay una noción que es importante que quisiera compartir con ustedes para que entiendan bien esa cuestión. Es lo que se llama la tasa de retorno energético. Es decir, básicamente es para obtener X barriles de petróleo, ¿cuánto tengo que gastar? Al inicio de la explotación del petróleo, teníamos que consumir un barril de petróleo para conseguir 100. Hoy en día estamos en el mejor de los casos con una relación del 1 al 20, es decir, consumo un barril de petróleo para conseguir 20. ¿Ok? Entonces, es decir que, claro, el petróleo se encuentra en lugares cada vez más remotos, es de menor calidad, entonces es menos rentable sacar hoy en día el petróleo y no quiero ni siquiera hablar de los gases, del petróleo que sacan de los gases de esquistes, creo. Es hasta peor en ese caso. Pero lo interesante es el tema de las energías renovables. Si hacemos un paralelo para igual seguir hablando de barriles de petróleo, el equivalente para las energías renovables sería relaciones del 1 al 2.5 para el tema de la energía fotovoltaica o del 1 al 3.8 para la energía eólica. Esas energías renovables son mucho menos productivas que el petróleo. Entonces, cuando hablamos de transición energética, es igual una fantasía que nos cuentan los gobiernos. No puede haber ninguna transición energética con energías renovables.
que pueda responder hoy en día al nivel de consumo que tenemos. Básicamente, si seguimos consumiendo como hoy, necesitaríamos una energía que tenga como está en amarillo ahí, en naranja, necesitaríamos una energía que tenga una relación del 1 al 13, 1 al 12. Es decir, que si queremos seguir consumiendo como hoy, tendríamos que cubrir el planeta con un montón de paneles solares y de sistemas de energía, ¿no? Cosa que es imposible por la cuestión de que para producir los equipos que nos permiten explotar esas energías limpias, necesitamos sacar un montón de recursos, empezando con el petróleo para producir esos paneles y metales raros o un montón de cosas que para fabricar esos sistemas. Es decir, que es imposible, por lo que justamente sufrimos de pasamos un montón de picos de esos recursos que no nos permiten seguir, no nos van a permitir uh, construir esos sistemas, ¿no? Lo suficiente para responder a la demanda. Otro aspecto, claro, les había hablado, no sé si espero que hayan entendido un poco ese concepto porque les va a ayudar a entender mejor cuando hablan de transición energética, ¿no? El tema del plástico, ¿no? Ya les conversé un poco. La cuestión es que hoy en día, a nivel mundial, reciclamos que el 10% en el mejor de los casos. Y ese plástico, claro, proviene también del petróleo. Entonces, son recursos que deberíamos empezar a racionalizar para poder enfrentarnos a la baja de esos recursos, ¿no? A ver, uno de los últimos temas que voy a intentar explicar. El tema de las finanzas es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque hay muy poca vulgarización cuanto a eso y además es como un tema muy, muy delicado. Muchos financieros consideran que hemos perdido el control total del sistema financiero por varias razones. Primero, por lo que las órdenes que están pasadas en las bolsas internacionales lo son hoy en día, en su mayoría, por computadoras y algoritmos sofisticados, pero algoritmos que no toman en cuenta la cuestión humana. Y también pueden tomar decisiones así el uno tras el otro que son bastante peligrosas para el sistema financiero. Otros aspectos, no voy a entrar mucho en detalle porque es sumamente técnico, pero para que lo puedan pensar o investigar después. Ustedes saben que los bancos centrales son los únicos autorizados en producir el dinero. Hoy en día el dinero se produce desde nada, ex nihilo, porque ya no hay ninguna referencia con el oro, ¿no? Entonces, cualquier banco central puede producir su dinero, a excepción de algunos bancos como en Ecuador, justamente porque dependemos de una divisa que no es nuestra, ¿no? Pero hoy en día el problema es que cuando un banco central inyecta dinero en el sistema financiero, la gran mayoría, y aquí la cifra igual se puede criticar, se puede cambiar, pero más o menos significa que es bastante, el 95% de ese dinero termina en los sistemas de especulación y no en la economía real. Es decir, que cuando este dinero está inyectado, no ayuda a las empresas a producir sus productos o servicios, sino que sirve para la especulación, enriquece a los que ya tienen bastante dinero. Entonces, está generando un desequilibrio cada vez más grande. Si agregamos a eso el tema de la deuda global de los países, vemos que es muchísimo más alta que en los años anteriores. Es decir, que cuando uno no puede reembolsar, entramos en crisis. De alguna forma, lo que está pasando con el coronavirus tiene como riesgo justamente esa crisis de la deuda, porque si no hay ingresos es difícil que uno pueda cumplir con sus obligaciones de reembolso de deuda.
otro aspecto también importante es que ah, los bancos especulan, ¿no? Definitivamente es parte de su negocio. Especulan, pero cuando toman riesgos, si funciona, si les rinde, básicamente ellos guardan esos beneficios. Pero cuando pierden esas apuestas, acuden a los gobiernos para pedir que les ayuden. Consideramos que hay como unos 30 bancos llamados sistémicos, porque si quiebran, realmente pueden llevar a una crisis económica bastante fuerte y arrastrar con un montón de economías. Básicamente hacen una especie de chantaje con los gobiernos para que les ayuden, y les ayudan por lo general con que los impuestos de cada ciudadano. Es decir, que cuando pierden los bancos, nosotros pagamos. Cuando ganan, ellos se quedan con los beneficios. No es una cuestión de moral, es una cuestión de desequilibrio económico que nos pone todos en peligro. Y lo peor es que si ustedes hoy en día acuden a sus bancos para reclamar el dinero que han depositado, el banco no puede enfrentarse a eso, por lo que apenas tiene, por lo general, como promedio, un 5% de fondos propios para cubrir esos pedidos, ¿no? Entonces, es una otra de las amenazas que tenemos en la sociedad. No es nuevo lo que estoy contando, ¿no? Solo que les cuento para luego hacer una conexión entre esos temas. Sigo con el tema de la demografía. Bueno, las cifras de demografía están en aumento definitivamente y fuertemente. Eso lo pueden relacionar con lo que les dije antes. Significa más recursos, más necesidades, más comida, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si estamos en una situación donde estamos consumiendo cada vez más recursos y no encontramos más, va a haber una situación, un momento cuando esto va a generar un problema. De hecho, si hablamos de huella ecológica, si todos queremos vivir como un norteamericano, deberíamos consumir el equivalente de casi 5 planetas en recursos. 2.8 para un francés y, para tomar el otro extremo, 0.7 para un haitiano. Si me acuerdo bien, el caso de Ecuador es 1.3. Es decir, que si estamos consumiendo más de lo que puede ofrecer el planeta. Y eso está en un aumento. Entonces, lógicamente, en algún momento nos vamos a enfrentar a una situación de escasez. Y claro, si relacionamos todo eso con la cuestión del cambio climático, vamos a vivir olas de refugiados climáticos. Es igual de lógico, ¿no? Ya está pasando bastante, por ejemplo, en África. Refugiados africanos que van a Europa por un montón de razones, no solo climáticos, sino también políticos, pero eso está en aumento. Hay que acordarse de que hace tiempo, hace años, el desierto de Sahara fue un lugar donde se podía cultivar un montón de plantas, de cosas, era mucho más verde, y por la actividad humana se ha deteriorado con el tiempo. Eso fue estudiado por arqueólogos, es bastante interesante, y, y estamos encaminando a lo mismo con la Amazonía de América Latina. Hay que tomarlo en cuenta eso. A ver, entonces, creo que es mi último, antes de hacer una pausa, la última diapositiva, me parece. Uh, Desequilibrios económicos. Ya igual les conversé un poquito. No es un panfleto político, ¿no? Definitivamente. Pero es una constatación y eso está agravando a poco esta situación. El 1% más rico del mundo posee el doble del 92% de la población mundial. No se trata solo de individuos, sino también de naciones. Eso está en aumento, ¿no? Se está degradando. El gap entre los más ricos y los más pobres está en aumento. ¿Qué significa? ¿Qué implica eso? Claro, un aumento de los movimientos sociales, de la violencia, unos élites desacreditados. Difícil hoy en día, creo que no es
no es una crítica, pero es difícil confiar en nuestros políticos con lo que vivimos, y eso va a conllevar realmente un aumento de violencia. Con todo lo que lo pueden relacionar de nuevo, lo haremos después, pero lo pueden relacionar con el tema del turismo, ¿no? ¿Qué significa? Si un país se degrada a esa velocidad, es difícil que los turistas viajen a ese destino en total serenidad, ¿no? Entonces, eso implica que las posibilidades de hacer de la ecología un tema central van a bajar, a pesar de que sea una prioridad. La ecología es el análisis básicamente de los equilibrios de los ecosistemas, incluyéndonos. Entonces, hoy en día la ecología no es solo un movimiento de marginales, es una necesidad de supervivencia de la humanidad. Es decir, que debería haber en cualquier programa político como prioridad el tema ecológico. Es fundamental, pero lastimosamente con lo que podía venir, no estoy tan seguro de que sea una prioridad. A ver, podemos hacer una pausa. No sé si quieren preguntas ahora, antes de que pase justamente a la cuestión de la visión sistémica. Muchas gracias, William. Mira, yo estoy aquí viendo un poco el chat y había una pregunta muy concreta. No sé si tú tienes los datos. Una persona estaba preguntando cuál es el porcentaje de pérdida de los glaciares en los últimos años en el Ecuador, si tienes algún dato específico. O sea, no tengo el dato ahorita, lo sé que lo tengo en mi máquina y podría compartir eso en otro momento. Ok. Porque, bueno, justamente la disminución de los glaciares en Ecuador es una evidencia, ¿no? Claro. El Cotopaxi ha estado monitoreado desde hace años y hay testimonios con imágenes efectivamente de la disminución de los glaciares, pero no tengo el porcentaje. Ujú. Ok, gracias. Entonces, tal vez esto en tu próximo webinario, la próxima semana, si nos anotamos ese dato, o la persona que lo escribió me da su dirección de mail y tal vez podemos responder vía mail. Por otro lado, habían un par de comentarios donde justamente la relación esta de los consumos, ¿no? Los consumos en los países industrializados, en general, en todo el mundo, ¿no? Estamos viviendo prácticamente estamos consumiendo más de lo que el planeta puede soportar. Y había un comentario que decía, por ejemplo, que yo creo que se refería a un sudamericano promedio consume y contamina igual o al revés, un norteamericano promedio consume y contamina igual a 30 sudamericanos, algo por el estilo era. Y luego, Sí, sí, esos comentarios. No sé si hay otra pregunta justamente con estos aspectos para que tal vez acá dice también otra persona, otro comentario que los países miembros del Grupo 8 han logrado alta industrialización y desarrollo a través de su alto impacto en el ambiente, generando una altísima desigualdad global. China, Brasil, Indonesia, entre otros, reclaman su oportunidad a desarrollarse económicamente, sobre todo por la actitud de países de alta industria a no realizar acciones para reparar el daño basado en el principio de contaminador pagador. Ahí se complica hasta que el desarrollo sostenible casi parece una utopía, ya que países en vías de desarrollo merecen ya sea la oportunidad de desarrollo o en su defecto una compensación por el daño que los del Grupo 8 han hecho. Claro, esto es es lo que estabas diciendo un poco antes, ¿no? Es una cuestión, o sea, todo este desequilibrio que se ha ocasionado por este sobreconsumo, pienso que de ninguna forma vamos a poderlo equilibrar y decir, ok, los países que todavía no han llegado a ese consumo van a tener que lograrlo. O sea, sabemos que el consumo hasta ahora, el que se ha consumido hasta ahora, pues es dañino. Entonces no es la visión de que todos los países lleguen al nivel de consumo de los grandes depredadores ahora, sino más bien dónde encontramos sí. el equilibrio. No sé cuál es tu opinión al respecto, William. Bueno, el primer punto es que obviamente los países occidentales
han desarrollado esa industrialización por aprovechar recursos. Hay un micrófono abierto, perdón, todos con su micrófono apagado, por favor. ¿Aló? Sí. No, definitivamente sabemos cómo... Sí, definitivamente sabemos que el desarrollo de los países del G8 se ha hecho en base a los recursos que consiguieron de otros países. Eso ya es claro. El tema es que el sueño de que los países en vía de desarrollo lleguen a tener los mismos niveles de consumo es sencillamente un espejismo. Es imposible. Es imposible por el tema de recursos. Incluso China, que está avanzando muy rápido, todavía no llega al nivel de los norteamericanos, no lo van a conseguir. Difícilmente, creo. Eso es mi opinión, ¿no? Otra vez por el tema de recursos, porque no todos vamos a llegar a poder consumir el equivalente de 5 planetas en recursos, ¿no? Entonces, podemos igual culpar a los países dichos desarrollados, ¿no? Yo creo que lastimosamente nos sirve hoy en día porque vamos a sufrir todos de los excesos de algunos. Y eso creo que más tarde les hablo un poquito más de la cuestión del decrecimiento voluntario, que yo creo que es el único futuro posible. Es decir, aprender a consumir mejor, o sea, de forma más razonable y regresar a unos valores que son fundamentales, que hemos perdido de vista porque no sé, pasamos tiempo viendo Netflix o jugando a la Xbox, quizás no son cosas tan fundamentales, tan necesarias. Y si vemos la degradación de los valores en la sociedad, esas crisis nos van a ayudar justamente a regresar a esos valores fundamentales de familia, de ayuda mutua, etcétera, que son necesarios para volver a crear una sociedad mucho más equilibrada y razonable en su consumo. Eso para mí es fundamental. Pero seguir soñando con que el desarrollo sostenible depende después del concepto de sostenible, pero pensar que vamos a seguir creciendo, que sea un crecimiento verde o ecológico o cualquier crecimiento, yo no creo en eso. Y hay cada vez más escuelas de pensamiento en Europa que analizan esa situación y llegan todos a la misma conclusión. No sé si contesté a esa pregunta, ¿no? Yo pienso que está muy clara. Sí, y, evidentemente, William y todos los participantes, o sea, yo no creo que sea la visión de todos llegar al nivel alarmante que tenemos en el momento. O sea, creo que hay lecciones aprendidas y que debemos de tratar de hacer lo mejor posible. Hay alternativas en muchas cosas, sí. ¿no? Pienso. Sí, lo que estoy compartiendo es que, claro, yo sé que cae en una situación un poco ya como que lleva un poco de cierta ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que les puedo compartir ahora va a agregar a esa ansiedad. Pero tenemos que entender ese contexto, por lo que eso es lo que va a impactar en el mundo del turismo. Claro. No podemos a futuro pensar el turismo sin tener eso en cuenta. Yo lo veo bien complicado. De hecho, es lo que les voy a compartir después. En la segunda sesión, más que todo, ¿no? Esa primera sesión es para deprimirles, ¿no? Y después en la segunda sesión voy a intentar recuperar eso. Ok. Aquí una compañera, una participante ha puesto en el chat el link de un mapa interactivo de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS. Es un dashboard que muestra el mapa y uno puede pasar y cada uno de los países muestra su índice de cumplimiento. Es muy interesante. Eso lo pueden ver más adelante. No hay en el momento otro comentario, aunque aquí entró uno. La vida digna
digna como principio de derechos humanos de cierta forma válida del modelo chino, mientras que el principio precautorio lo anula. Bueno, un comentario de uno de los participantes. Si no hubieran preguntas a esta primera parte, este primer bloque de tus preguntas, de tu presentación, William, yo diría que podemos continuar. Ok, genial. Entonces ya sigo. Por favor. A ver, entonces, visión sistémica. Es lo que les decía al inicio, un poco la novedad de esos últimos años no es tanto lo que les conté, porque ya sabíamos un poco esas cuestiones, es lo que estamos viviendo con el coronavirus, es justamente el impacto sistémico de una degradación que está pasando. Cuando hice esa presentación hace algunos meses, claro, yo no tenía la pandemia como un riesgo global potencial, ¿no? Pero no lo tenía identificado como que iba a ser tan rápido y tan impactante. Pero si vemos, si tomamos el ejemplo del coronavirus, vemos que no solo tiene un impacto sanitario, claro, como pandemia, pero tiene un montón de otros impactos en la saturación de los servicios públicos de salud, la economía. Claro, por ejemplo, ese caso me parece súper llamativo, es que el 60% del paracetamol está elaborado en China. Y para enfrentarnos a la pandemia necesitamos ese paracetamol del país donde vino el virus. Entonces, es una locura. Estamos inmersos en una mundialización bastante que nos pone en riesgo, ¿no? Entonces, no solo tiene impactos en economía, pero igual en finanzas. Ustedes lo saben todos. Nos falta liquidez para poder avanzar en el negocio. Hay un montón de especulaciones sobre materias primas. Están pasando un montón de cosas en la esfera financiera que no sabemos ni siquiera de gente que se está aprovechando de esa situación para poder enriquecerse. Entonces, eso genera nuevos desequilibrios, ¿no? Otros impactos en el turismo, ya eso es obvio para nosotros, ¿no? Pero también va a haber unos impactos en temas sociales, desempleo, desamparo, inseguridad, etcétera. Es decir, con eso tienen el ejemplo casi perfecto, lastimosamente, de lo que es el impacto sistémico. Y mucha gente ha empezado desde hace años a trabajar esa visión sistémica para entender cuáles son los escenarios posibles a futuro. Eso empezó en los años 70, pero fue actualizado básicamente en los últimos años por pedido de las Naciones Unidas. Y entonces lo que han hecho es elaborar unos modelos así, en base a la cantidad que tenemos hoy en día de datos científicos que provienen del mundo entero, que siguen protocolos mucho más serios y elaborados que antes. Es decir, que hoy en día podemos confiar mucho más en esos estudios, ¿no? Son miles y miles de científicos realmente de alto nivel que están trabajando en eso. Entonces, ¿qué han hecho? Es reunir varias de esas curvas y a ver cómo la una impacta en la otra cuando hay un evento que surge. Y básicamente todos llegaron a la conclusión de que en algún momento hay el tema de recursos, ¿no? Si ven la curva arriba, la violeta, es la disminución de los recursos a nivel global, recursos no renovables, y con el aumento de consumo, de necesidad de alimentación, etcétera. Va a llegar un momento cuando todo va a conllevar una disminución de alguna forma. No significa, ¿sabes? Para no tener mensajes así negativos, no significa ningún fin del mundo, pero sí significa una degradación de las condiciones de vida a nivel mundial. Eso puede ser gradual, obviamente, como puede ser un poquito más rápido, como lo que vimos con el virus, pero otra vez no es un discurso de fin del mundo, significa que vamos a entrar potencialmente en un momento
en una situación que va a ser una disminución de recursos, de condiciones de vida. Ya no nos podemos ofrecer las mismas cosas, no podemos consumir de la misma forma. ¿Ok? Entonces, eso es un poco iba a decir, la novedad. Ahora, no hay ninguna fecha definida, ¿no? Es importante. Aquí lo pongo para que no haya una mala interpretación de eso. Existen múltiples fuentes potenciales de degradación. Es decir, como lo vimos con el virus, nadie se lo esperaba, nadie sabía que iba a llegar así de esta forma y tener tanto impacto. Es difícil anticipar de dónde puede venir esa fuente de degradación. Son efectos en cascada, eso también es lo que viene de la visión sistémica, es decir, que sí, nos viene como el virus, viene y tiene impactos económicos, tiene impactos seguramente políticos, sociopolíticos, etcétera, ¿no? Y es imposible, básicamente, definir un escenario preciso, tampoco una fecha, obviamente. Es decir, que tenemos que aprender a vivir en una incertidumbre cada vez más fuerte. Es imposible hoy en día tener una visión a largo plazo. De hecho, es interesante, por ejemplo, ver que hoy en día el éxito de ciertas empresas ya no se debe a la visión del fundador o como antes con empresas tipo Apple o etcétera. Hoy en día el éxito de la empresa se debe quizás por un tercio a la suerte. Claro, después hay trabajo, hay otras cosas, pero ya pasamos a una nueva época en la cual es imposible predecir lo que viene. Entonces, eso es una forma diferente de trabajar. Les voy a explicar igual en la sesión 2 cuáles son, según mi opinión, las nuevas formas de organización de las empresas para poder adaptarse a ese tipo a ese nuevo contexto. ¿Ok? Visión sistémica. A ver, y para concluir con esa visión, ¿no? Quisiera recordarles esos temas, es importante y para que puedan reflexionar después. La Tierra es un mundo finito, tiene recursos finitos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, incluso si se llama crecimiento verde, significa una necesidad en aumento de recursos. Eso, para mí, conlleva una contradicción. Entonces, eso otra vez es mi opinión, pues, cada uno puede pensar de otra forma. Yo considero que va a haber un declive económico inevitable. Incluso, y eso no tengo quizás el nivel para entenderlo lo suficiente, pero incluso un financiero de alto nivel él me explicó que si del PIB de los países occidentales quitamos la cuestión de la especulación financiera, ya esos países están en declive desde hace tiempo. Es decir, que el PIB está en baja sin tomar en cuenta la cuestión de especulación. Otra vez, la especulación no crea riqueza, no crea productos ni servicios, ¿ya? Entonces es interesante saber que algunos piensan de que ya estamos en esa fase de declive. Entonces, si consideramos eso, hay dos formas de enfrentarlo. O nos preparamos de alguna forma, intentamos cambiar el chip del crecimiento, o lo sufrimos sencillamente al momento que nos cae encima, como de alguna forma está pasando con el virus. Nunca nos preparamos a eso, que era, claro, un poco difícil, pero bueno. Y que eso es sí, quizás un mensaje un poco político, pero básicamente hoy en día vivimos una sociedad de capitalismo financiero. Ya, es financiero el término que más para mí nos molesta. Ese capitalismo financiero funciona con intereses a muy corto plazo. Y eso viene en contradicción, claro, con la necesidad de mantener los ecosistemas para nuestro futuro. Y para mí, ese capitalismo financiero definitivamente transforma la Tierra en algo que no queremos ver, como en esa imagen de la torre de Trump y el ojo de ¿cómo se Soro? No me acuerdo bien. Bueno, es decir que lo queramos o no,
vamos a tener que hacer una transición a un nuevo modelo de sociedad. No sé si va a venir de la sociedad civil o de los gobiernos, aunque ninguna revolución o cambio ha venido de un gobierno, siempre viene de la sociedad civil, pero tendremos que hacer un cambio en eso. A ver, si no hay, veo que no hay más comentarios, ¿puedo seguir o puedo hacer otra pausa si quieren? Porque la visión sistémica es una cuestión a mí que me parece importante para ver qué mismo viene, ¿no? Entonces sigo. ¿Cómo podemos reaccionar frente a todo eso, no? Primero, uh, hay, hay sí, unos caracteres, digamos, que podemos ver en frente a ese tipo de información. Primero, hay los escépticos. No hay cambio climático. Bueno, en el estilo Trump, es básicamente la negación. Es hoy en día es absurdo que todavía existan escépticos cuanto al cambio climático. A mí me parece una evidencia, hay demasiadas pruebas y medidas de que ya está en marcha el cambio climático. Pero hay otras posiciones posibles. Hay los optimistas ciegos. Es un extremo, ¿no? Es la gente que dice, no nos preocupemos, vamos a encontrar una solución, va a ser una solución tecnológica, vamos a mandar unos cohetes en la atmósfera y van a chupar el CO2 o no sé, qué sé yo. Está bien, o sea, el optimismo es un valor importante, pero lastimosamente no nos ayuda en esa situación porque básicamente conlleva un cierto pasivismo, ¿no? No reaccionamos, no nos preparamos a lo que podía venir. Prefiero equivocarme en todo eso y que nos preparemos a lo peor que realmente al revés. Pero tampoco sirven los pesimistas fatales, gente que dice, ya se acabó, ya no podemos hacer mucho más, ya, igual lleva a ser pasivo. Entonces, esos dos extremos hoy en día no nos ayudan. Quiero pensar que todos podemos ser mucho más realistas. Además, en el mundo del turismo, vivimos un sector bastante dinámico, que comparte mucho, que viaja, etcétera. Entonces, todos compartimos una visión mucho más global y espero que seamos gente mucho más realista. Para mí eso es la mejor posición y después lo vamos a desarrollar un poquito más, pero más vale ser realista, ver que no sé, caminamos a algo que puede ser un poco difícil, pero que definitivamente hay bastante cosas que se pueden hacer. Y de hecho, comparto con mucha gente que está llevando iniciativas a través del mundo, que son propuestas alternativas que para mí nos dan justamente buenas esperanzas, buenos ejemplos y experiencias de cómo deberíamos cambiar un poco la sociedad y incluso en el mundo del turismo. Entonces, ahí también les puse una cosa, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no? Básicamente, muchas personas que conozco que han estudiado un poco esa cuestión de la visión sistémica y los escenarios que nos pueden esperar en la sociedad, muchos pasan por varias fases que se parecen bastante al proceso de duelo. Es decir, que en ese proceso, cuando especialmente perdemos a alguien querido, alguien cercano, por lo general pasamos por fases de la negación y eso es un poco escéptico, ¿no? William, creo que Vamos a está aceptar la fallando, realidad, perdón. definitivamente la rechazamos. Puede pasar que no quieren pensar que tengo, ¿no? Ahorita, algunos podían pensar, no, eso que William, creo que está fallando tu internet. No sé si a los demás le pasa lo mismo. ¿No lo escuchan? con Ah, sí. la fase William, pasando, exagerando, etcétera.
Es William, es un poco de negocio. Después viene la William, y perdón. una situación de depresión. ¿Ah? William, Lo que quiero decir, se te está escuchando muy mal. Se sí, está cortando la me comunicación. escucho. Ya, hay interferencias, ok, pero no sé qué puedo hacer. ¿Si me escuchan ahora? Claro. ¿Aló? Sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Está mejor? Ya. No sé si hasta dónde me escucharon. A ver, retomo un poco la cuestión un poco el duelo, el proceso del duelo, ¿no? Me Exacto. parece importante compartir esto con ustedes, ya, porque lo que vimos con el virus es algo similar, ¿no? Es un poco un proceso de duelo. Fue analizado por varios psicólogos, ¿sí? Y cuando les comparto ese tipo de información, puede pasar, como pasa en mi entorno, que pasemos por esas fases del duelo, es decir, desde la negación de la realidad, de lo que está pasando, puede haber un poco de ira, de negociación con necesidad, expresión, realidad, y llevar eso a cierta forma de estoy consciente, claro, que esos mensajes son negativos y pueden llegar a eso, pero es importante, no sé, es difícil no pasar por esa cuestión porque significa un rechazo de la realidad, ¿no? Pero si les pasa, claro, ya pues, deberían compartir con sus familiares, sus amigos, porque son fases normales, ¿no? Y luego, lo que les propongo de alguna forma en la segunda sesión es, es entrar en la fase de recuperación que nos lleva no solo a la aceptación un poco de esa situación, sino luego a la acción, ver cuáles son las cosas que podemos hacer con la idea de no solo luchar, mitigar un poco los efectos del calentamiento global, pero también cambiar ese chip tanto en el mundo del turismo como en nuestras vidas individuales, para justamente enfrentarnos a este tipo de situación, ¿no? No sé si me escucharon, ¿estaba bien? ¿Mejor ahora? ¿Aló? ¿Sí? Ok. A ver, entonces, en este caso podemos hablar un poquito más del turismo, ¿no? Pero el turismo, a ver, globalmente el turismo, bueno, las cifras igual no encontré cifras tan así precisas, pero para enfocarnos en algo que sí se puede medir, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, el turismo sería responsable globalmente del 1%, no es tanto, pero sí es significativo, ¿no? Y para comparar justamente al tema del transporte aéreo, que es solo en sí mismo es el 2,8%. Entonces, ¿dónde más emite ese tipo de gases? Es en el transporte aéreo, viene después el transporte terrestre, el alojamiento y luego la huella digital, que es un tema importante. ¿Por qué? Justamente, no sé si mucha gente lo sabe, pero desde el año pasado el sector numérico está contaminando más que el avión. Tenemos tanta costumbre de pensar en lo virtual que nos olvidamos que ese intercambio de videos, de emails, etcétera, tiene una realidad física que son los servidores a través del mundo que consumen electricidad, que se tienen que resfriar para su funcionamiento, etcétera, y que almacenan obviamente toda la información que tenemos. Entonces, eso es un ejemplo antes de, un poco anticipado con la sesión 2. Una de las cosas que podríamos hacer, porque sí tiene bastante impacto, es volver a pensar nuestra comunicación digital para evitar de contaminar de forma inútil, ¿no? Claro, en lo virtual lo que más consume es la cuestión del video. Necesitamos videos para promocionar nuestros destinos, etcétera. Pero hay formas igual de reducir un poco ese impacto. Aquí les doy un poco unas cifras para que tengan unas ideas de cuánto consume esa actividad numérica. En el caso de los mails, por ejemplo, mandar
30 mails por día durante un año es equivalente a hacer un viaje de 250 kilómetros en carro. Y eso se pueden imaginar los billones de mails que se cambian constantemente. Entonces, de alguna forma, podríamos pensar en mejorar esa cuestión, por ejemplo, evitando de compartir si son inútiles, ¿no? Se comparten en las redes sociales o incluso en el WhatsApp a veces un montón de videos, bueno, chistosos también, pero que son a veces excesivos y contaminan un montón, porque esos mensajes, esas cosas se almacenan de alguna forma en un servidor y eso consume un montón de cosas. Bueno, no voy a entrar mucho más en detalle, pero existen páginas que definen lo que se puede hacer para tener un poquito más de razón, de racionalidad en el uso de ese medio, ¿no? A ver, ya un poquito más lejos. Eso es un mapa de los flujos aéreos mundiales, ¿no? Para que tengan una idea igual de dónde se contamina un poquito más a nivel de los flujos aéreos. También es eso que me pareció interesante, es una página web donde visualmente pueden ver cuánto emite en dióxido de carbono un vuelo en un mapa, ¿no? En lugar de solo hacer un cálculo, ahí se puede colocar el punto de partida y el destino y se ve visualmente así como cuánto emite en CO2, ¿no? A ver, ahora, un tema importante para mí. Es un tema, sí, ahí mucho más activo. Muchos de nosotros nos decimos, ya, pero a mi escala no puedo hacer muchas cosas, ¿no? Eso es cuestión de los gobiernos, etcétera, ¿no? Pero a la par, no se puede contar con los gobiernos. Basta con verlo, los resultados de las reuniones del cambio climático, como la COP25, es pobre, hay muy pocas decisiones tomadas, etcétera. Entonces, tampoco podemos contar con los gobiernos. Bueno, hay muy poca gente que ha estudiado eso, pero me parece interesante compartirlo con ustedes. Existe un think tank, ¿no? Un grupo de gente, no sé, pensadores, digamos, de científicos en Francia, y hay varios, ¿no? Pero este me parece interesante, que se llama Carbón 4. Ellos han estudiado, han analizado cuál es la parte que nos incumbe como individuos, qué es lo que podemos cambiar nosotros que ayudaría a frenar el cambio climático frente a la parte colectiva. Y si vemos con ese estudio, claro, eso se aplica a la realidad francesa, ¿no? No es la misma que en Ecuador o en Argentina, pero hay unos mensajes interesantes con ese estudio. Que si lo vemos acá, lo que nos dice es que un cuarto, 25% de lo que podemos hacer para ayudar a que el cambio climático no sea tan fuerte, corresponde a los individuos. En nuestra vida de todos los días podemos hacer cambios que ayudan en eso. Pero también a nivel colectivo, claro, los desafíos son tan grandes, son tan globales, que definitivamente hay acciones que no podemos hacer solo nosotros como individuos, sino que son colectivos. Colectivos significa no solo a nivel de gobiernos, sino de empresas. Y lo interesante a eso es que lo que hay que entender es que existe lo que se llama la masa crítica, ¿no? Algunos sociólogos han estudiado eso, es decir, de que si hay una parte mínima de la gente hace cambios, y algunos sociólogos dicen que entre el 10 y el 15%, ¿no? De esa gente, si esa gente cambia, eso conlleva al cambio para los demás. Como ejemplo, podría tomar la cuestión del cigarrillo. Yo me acuerdo cuando pasó eso en Francia. Toda la gente antes podía fumar en cualquier lugar sin preocuparse de los demás, ¿no? Y en poco tiempo hubo un cambio de mentalidad en la sociedad y todos ahora consideran que realmente fumar en un lugar público, en un restaurante, es algo que es inaceptable. Incluso a veces en la calle
la gente les insulta si es que uno fuma afuera, ¿no? Es decir, que esto no vino del gobierno, ¿no? Porque diferente el gobierno, por ejemplo, francés, gana un montón de impuestos gracias a la industria del cigarrillo, ¿no? Entonces, no le conviene tanto tampoco. Pero eso vino de la sociedad civil, un cambio. Algunos fueron ejemplos en eso, empezaron a cambiar y la mentalidad cambió del todo. Eso fue analizado por varios sociólogos. La propuesta en eso, el mensaje que les quiero compartir con eso es que sí, como individuos podemos cambiar cosas. Podemos cambiar nosotros en nuestro consumo en la vida cotidiana, podemos cambiar prácticas en las agencias y así ayudar a que la sociedad por completo cambie. Yo creo bastante en esto. No es que sea así tan evidente, pero hacer ese esfuerzo puede llevar a esos resultados. Y no hay que olvidar que los colectivos son hechos de personas. Incluso los altos mandos de los gobiernos son personas que pueden ver en cualquier otra persona ejemplos que hay que seguir. Entonces, eso me parecía importante compartirlo con ustedes para decir, porque pienso yo que no podemos ser pasivos, ya no podemos ser pasivos, tenemos que entrar en la acción y ver nosotros qué es lo que podemos cambiar a nivel personal, ¿no? En lugar de estar viendo siempre a los demás. A ver, entonces, eso es un poco, pero lo que podemos hacer, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos entrar en mucho más detalles y es el propósito de la próxima sesión, ¿no? Uh, pero como ejes globales de trabajo, yo considero que tenemos que hacer que nuestras actividades sean mucho más virtuosas, menos impactantes. Definitivamente hay prácticas en nuestra industria que son dañinas para el entorno, para las personas, para las comunidades, etcétera. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y la otra cosa es que tenemos que pensar en las formas de ser mucho más resiliente, porque al final el virus nos enseñó ya, lo que puede pasar, pero no es que después nos vamos a recuperar tan fácilmente. Tendremos que aprender a ser más resilientes y quizás mucho más también colectivos, compartir mucho más. Vivimos en culturas donde el individualismo es tan fuerte y donde la desconfianza es tan alta que yo creo que eso nos va a hacer daño a futuro. Tenemos que aprender a cambiar ese tipo de chip, ¿no? Ya, ya, a ver, casi termino, pero hay unos conceptos que quisiera compartir con ustedes, porque son conceptos que les pueden ayudar también a entender ciertos artículos, ¿no? El primer tema que me parece fundamental para mí es la cuestión de la externalidad. Es un concepto económico, ¿no? Es decir, es un actor económico, por su actividad va a tener impactos, ¿ok? Pero esos impactos que pueden ser positivos o negativos no siempre llegan a una compensación monetaria. Es decir, un ejemplo positivo es una finca de permacultura, por ejemplo. La finca de permacultura permite regenerar los suelos agrícolas, pero eso no tiene precio, no tiene un valor. O sea, tiene valor en sí mismo, pero quiero decir, no tiene un número en dólares asociado a esa actividad. Lo mismo con la minería o la extracción petrolera. Esas actividades dañan el entorno, pero por lo general casi nunca pagan por los daños que están hechos, y eso lo paga la sociedad. Es decir, si entienden bien ese concepto, significa que vivimos en una sociedad en la cual todo tiene un valor en dólares, a excepción de lo más importante, que es el entorno, el ambiente, que nos hace vivir, que es el planeta que nos mantiene. Entonces, vivimos en una cuestión totalmente absurda, y es interesante pensar ese concepto. Y les doy dos otros ejemplos interesantes. Es un estudio raro que se ha hecho, no sé por qué, por el Tribunal de Cuentas en Francia, ¿no? Es una institución gubernamental y decidieron en algún momento dar un valor a esas externalidades. Y lo hicieron con una cosa simple, que es una lechuga.
Una lechuga orgánica cuesta 1 euro y no cuesta más porque no tiene impacto ambiental, ¿no es cierto? Ya. Pero una lechuga convencional que van a comprar en un supermercado y hecho así en serie, y la van a comprar a 70 centavos de euros, o puede ser lo mismo en dólares, no importa. Ellos han analizado de que si tomamos en cuenta en ese negocio el impacto real que tiene esa producción en el entorno, es decir, el uso de agroquímicos, la contaminación que conlleva en los suelos, ríos, océano, etcétera, esa lechuga sencilla debería ser vendida a entre 17 y 27 euros. Eso es interesante porque puede entender cuando hablamos de productos orgánicos que cuestan más que los productos normales. Al final, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la realidad atrás? Es que aceptamos, comprando esa lechuga industrial, aceptamos todos contaminar el entorno nuestro. Y esa situación, somos parte de esa situación, ¿no? Y otro ejemplo, no lo voy a decir, no sé si aquí hay compañeros de Argentina, pero hay esos casos, por ejemplo, de minerías que pagan un agua pura y que contaminan después a un precio que es mucho más bajo que un ciudadano normal. Es decir, que realmente nuestra economía se basa en valores nos llevan realmente a una situación dramática, ¿no? Después, y creo que termino con eso luego, tres nociones rápidas, ¿no? Si es que se interesan por el tema. Hay un concepto que se llama el efecto de rebote. Creo que es eso la buena traducción, ¿no? Es decir, en la investigación, en la industria, creamos cada vez más como tecnologías más eficientes, menos consumidores de recursos, etcétera. Es el caso, por ejemplo, de los motores de autos. Más económicos, pero más poderosos, contaminan menos, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Es que la gente compra más de esos vehículos, porque son más potentes, pero tienen más peso. Y al final consumimos globalmente y contaminamos mucho más que al inicio. Eso es lo que se llama el efecto rebote. Parte de una buena intención y al final contaminamos más. Otro punto es lo que llama el punto de ruptura. Eso es un concepto que se utiliza muchísimo en el tema del calentamiento global, etcétera, ¿no? Básicamente es un umbral que una vez que está pasado, conlleva a cambios irreversibles y no hay forma de regresar. Es como que, por ejemplo, un palo, intentan romperlo con su pierna, cada vez empujan cada vez más y en algún momento se rompe el palo y no hay cómo regresar a la situación anterior. Claro, eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de la Amazonía. Nos estamos encaminando a una desertificación similar a lo que pasó en Sahara. ¿No parece esa zona, esa región tan hermosa y la más húmeda del mundo, algún día va a ser un desierto? A la velocidad que vamos, eso podría ser mucho más rápido de lo que pensamos. Entonces, cuando los incendios en la Amazonía no son solo animales y árboles que se queman, sino que eso va a desequilibrar completamente la región y podría llevar a cuestiones de desertificación que ni siquiera sabemos qué implica a nivel de continente, ¿no? Último tema, la retroalimentación. Eso voy a tomar el ejemplo que está abajo, que es lo más fácil de entender. El calentamiento global implica el derretimiento del permafrost, que son esa parte del suelo, por ejemplo, en la Siberia rusa, que está todo el año congelada y hoy en día se está derritiendo. Significa que está liberando, obviamente, el CO2 que estaba prisionero de esa capa, ¿no? Y mucho más otras cosas, ¿ya? Ese CO2 se va a la atmósfera y refuerza el calentamiento global. Básicamente es como un círculo vicioso. Ya, entonces, como resumen, eso es lo que les compartí hoy. Básicamente ya mensajes un poco negativos de lo que podía pasar, etcétera, pero piénsenlo en la cuestión de la gestión de riesgos.
tenemos que aprender a vivir con esa nueva forma de gestionar riesgos. Eso es importante. De hecho, les enseñaré unas herramientas para justamente identificar cuáles son los riesgos en nuestro negocio, ¿no? Entonces, les compartí un montón de información. Incluso hablamos un poco de emociones frente a eso. Ya. La próxima vez, eso es a eso quisiera llegar. Intentar buscar pistas de lo que podemos mejorar para disminuir los costos de las empresas, mejorar las prácticas, dejar de contaminar donde se pueda, sin ser extremista, ¿no? No estoy diciendo, por ejemplo, que hay que dejar de utilizar el avión, hay que ver, porque no es tan sencillo. A veces incluso considero que el avión puede contaminar menos que un montón de turistas que van en vehículos, ¿no? Entonces, eso hay que ver, pero la idea es reflexionar sobre pistas potenciales de mejora en esas condiciones. Eso. Ya terminé con esa presentación, espero que no me demore demasiado. Eso, espero que les haya gustado y no sé si tienen preguntas adicionales ahora.